¿Qué harías si después de años de ser ignorada por tu familia, tuvieras el poder de cambiar todo en un solo día? Esta es la historia de Alina, una mujer que pasó de ser la hija invisible a convertirse en la jefa de su propio padre. Y créeme, el final te va a dejar con la boca abierta. Imagínate crecer en una casa donde no importa qué tan buenas sean tus calificaciones, qué tan duro trabajes, o cuánto te esfuerces, simplemente nunca eres suficiente. Esa era la realidad de Alina. Mientras sus hermanos Hake y Ryan recibían aplausos por cualquier cosa que hacían, ella podía sacar puros dieces y apenas recibir un «qué bueno», sin ganas. La cosa empezó desde pequeña. Recuerda perfectamente el Día del Padre cuando tenía 12 años. Se había pasado horas haciendo una tarjeta súper elaborada, con brillantina, calcomanías y hasta un poema que escribió ella misma. Cuando se la dio a su papá después de la cena, él apenas la miró, murmuró «gracias» y siguió viendo el fútbol. Pero 5 minutos después llegó su hermano Ryan con una taza comprada en cualquier tienda que decía «Papá número 1», y su padre actuó como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo. Ahí fue cuando Alina se dio cuenta de algo que la marcaría para siempre: no importaba qué hiciera, nunca iba a ser suficiente para él. Sus hermanos eran los consentidos de la familia. Ryan era el atleta estrella, siempre rompiendo récords y saliendo en el periódico local. Hake era el carismático, ese tipo de persona que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y Alina, bueno, Alina era la callada, la que se la pasaba encerrada en su cuarto escribiendo historias y dibujando. En las cenas familiares, su papá siempre les preguntaba a sus hermanos sobre sus planes, sus metas, su día. A Alina nunca le preguntaba nada. Y cuando ella trataba de participar en la conversación, la respuesta era siempre la misma: un gruñido despectivo o una sonrisa fingida. Con el tiempo, aprendió a quedarse callada, a no interrumpir el show de sus hermanos. Pero por dentro, algo estaba creciendo. No solo tristeza, algo más fuerte. Ira. Determinación. Una promesa silenciosa de que algún día las cosas cambiarían. Alina comenzó a trabajar más duro que nunca, pero ya no para ganar el amor de su padre. Ahora trabajaba para sí misma. Dejó de intentar llamar su atención y empezó a construir una vida que él no pudiera ignorar. Una versión de ella misma que él no tendría más remedio que ver. Los años pasaron y las cosas siguieron igual. Cuando Alina fue aceptada en el programa de honores, su papá apenas dijo «ah, qué bueno», entre bocados de tostada. Pero cuando Ryan anotó un gol ganador, organizaron una fiesta completa en el patio con barbacoa, música y vecinos invitados. Alina estudió hasta altas horas, tomó trabajos de medio tiempo para pagar cursos extra, ganó certificados y becas. Pero sus logros nunca brillaron de la misma manera ante los ojos de su padre. En las cenas familiares, él hablaba con orgullo sobre la nueva empresa de Hake o el campeonato de Ryan. Cuando Alina mencionaba sus prácticas profesionales en una empresa prestigiosa, él asentía y luego volvía inmediatamente a hablar de sus hermanos. El mensaje era claro: ellos eran el evento principal, ella era solo el intermedio. Lo más doloroso es que Alina no odiaba a sus hermanos. Ellos nunca fueron crueles con ella. Sí, les encantaba ser el centro de atención, pero no la empujaron hacia la oscuridad. Fue su padre quien hizo eso. Y ella no podía entender por qué. Probó de todo: ser útil, ser independiente, ser exitosa. Nada funcionó. A veces se preguntaba si él siquiera se daba cuenta de cómo su favoritismo la lastimaba. Otras veces sabía que sí se daba cuenta y simplemente no le importaba. Pero todo cambió el día de su gran presentación empresarial. Después de años de trabajo silencioso, Alina había construido su propia startup, una plataforma digital innovadora que estaba a punto de revolucionar el mercado local. No era solo un negocio, era la manifestación de cada noche sin dormir, cada lágrima y cada momento de determinación silenciosa. El evento de lanzamiento fue en un elegante salón de conferencias. Inversionistas, prensa local y líderes de la industria llegaron con curiosidad y expectativa. Alina subió al escenario con una mezcla de emoción y miedo, su corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Habló sobre su visión, los obstáculos que había superado y la promesa de un futuro mejor que representaba su plataforma. El salón estaba en silencio, colgado de cada palabra. Por primera vez, se sintió realmente vista, reconocida por sus propios méritos.
Después de la presentación, la energía cambió. Apretones de manos y felicitaciones llegaron por todos lados. Incluso escuchó comentarios de inversionistas experimentados que veían potencial en su trabajo. Pero esa semana, la familia se reunió en casa para una cena celebratoria. Ya sabes cómo son estas reuniones familiares, tanto sobre mostrar logros como sobre mantener la jerarquía familiar. Cuando comenzó la cena, su padre tomó su lugar habitual en la cabecera de la mesa. La conversación fluyó, pero inevitablemente llegó al tema de los logros. Alina esperaba un momento de reconocimiento silencioso, una palabra de respeto. Pero en su lugar, la narrativa cambió rápidamente. Su padre, con su facilidad habitual, comenzó a contar los últimos triunfos de la familia. Ryan metió su tercer jonrón esta temporada, dijo con orgullo. Y Jaque, escuché que cerraste otro gran negocio para tu nueva empresa. Excelente trabajo, hijo. Alina se aclaró la garganta, tratando de insertar su voz en la conversación. Yo, acabo de lanzar mi propia empresa, comenzó con esperanza. Pero antes de que pudiera continuar, su padre le interrumpió con un gesto despectivo. Sí, sabemos que estás ocupada, querida, dijo ligeramente, casi como si se refiriera a una tarea insignificante. Esa breve despedida, esa interrupción fría, le mandó una descarga eléctrica. En ese momento, el peso de cada esfuerzo ignorado, cada cumplido reducido y cada desprecio no dicho se estrelló como un tsunami. Pero también algo más, una claridad feroz y ardiente. Se dio cuenta de que no importaba qué tan alto subiera o cuántos logros alcanzara, nunca sería reconocida por la persona cuya aprobación había anhelado durante tanto tiempo. Fue en ese momento desgarrador que entendió que ya no podía interpretar el papel silencioso en este drama familiar trágico. Construiría una vida tan brillante, tan innegable, que él ya no podría despedirla. Después de esa cena, algo dentro de ella se apagó. No por enojo, sino por claridad. Dejó de intentar. No en el sentido de rendirse, sino en el sentido de ya no buscar una aprobación que nunca llegaría. Se mudó de la ciudad, rentó un apartamento modesto pero tranquilo en las afueras y se sumergió en su trabajo como si fuera oxígeno. Al principio apenas pagaba las cuentas. Hubo semanas donde la cena era solo pan tostado y café instantáneo. Tuvo que tomar proyectos freelance para mantenerse a flote. Hubo noches en las que lloró silenciosamente bajo su escritorio, preguntándose si estaba hecha para esto. Pero por cada duda, había una chispa de determinación. No tenía a nadie aplaudiéndole, nadie animándola, pero finalmente estaba construyendo para sí misma. Aprendió a arreglar errores, escribir propuestas, manejar rechazos y perseguir clientes con un tipo de hambre que solo alguien acostumbrada a ser pasada por alto podría entender. Después de un año, la empresa comenzó a ganar tracción. Su base de usuarios creció, un inversionista nicho encontró potencial en lo que estaban haciendo y invirtió dinero inicial. Finalmente contrató un pequeño equipo, personas que, como ella, sabían lo que se sentía ser subestimadas. Juntas construyeron algo increíble. Aún así, se mantuvo en silencio. No enviaba los típicos correos navideños, no aparecía en eventos familiares con historias de éxito para lanzar como confeti. Los dejó asumir que era la misma chica del fondo, viviendo pequeño. Por primera vez en su vida, tomaba decisiones sin cuestionarse a sí misma. Compró su primer carro sola, firmó el contrato de una elegante oficina con ventanas del piso al techo, y lo hizo sin necesitar que alguien le dijera, buen trabajo. No había estado en casa en casi 2 años. Ni para cumpleaños, ni para fiestas, ni siquiera para las llamadas obligatorias. El silencio era mutuo, nadie se contactaba para preguntar por ella, y ella no lo esperaba. Pero ese año tomó una decisión. Respondió a la cena anual del Día del Padre. Sin explicación, sin seguimiento, solo un simple, estaré ahí, en el chat grupal familiar. La noche anterior, estaba de pie frente a un elegante auto negro de lujo en una agencia, firmando papeles bajo un apellido falso al que había cambiado legalmente después de lanzar su negocio. Ellos ni siquiera lo reconocerían. A su lado había un pequeño sobre negro. Los bordes eran nítidos, el papel pesado y caro. Adentro había un solo documento legal que cambiaría todo. Llegó el Día del Padre. Se vistió cuidadosamente, no para impresionar,
sino para recordarse quién se había convertido. Cuando llegó a la entrada, el motor del auto ronroneó como una advertencia. Sus hermanos ya estaban ahí, brindando y riendo en el patio. Su papá estaba en la cabecera de la mesa, sonriendo ampliamente, bebiendo, interpretando el papel favorito que jugaba tan bien. Sus ojos se deslizaron hacia ella y por un momento, la confusión atravesó su arrogancia habitual. Luego una sonrisa, mira quién finalmente decidió aparecer. La cena fue la misma mezcla de risas forzadas y indirectas sutiles. Jake habló sobre su nuevo condominio, Ryan presumió otra promoción. Su papá asentía y brillaba como un rey rodeado de príncipes. Y entonces llegó el momento. Ella se levantó lentamente, la tranquilidad atrayendo la atención de todos. Traje algo para ti, dijo mirando directamente a su padre. Caminó afuera, dejando la puerta abierta detrás de ella. Momentos después condujo el auto de lujo hacia la entrada. Elegante, negro, imposible de ignorar. Se bajó, volvió adentro y puso el pequeño sobre negro en la mesa frente a él. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Los jadeos se extendieron por la habitación. ¿Eso es un auto?, preguntó Jake entrecenando los ojos hacia la entrada. Ryan se inclinó hacia adelante. Espera, ¿compraste eso? Su papá miró de las llaves hacia ella, completamente atónito. Levantó el sobre, sus dedos temblando un poco. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, dijo ella en voz baja, su voz calmada y firme. Todos se inclinaron mientras él sacaba el papel. Por un segundo su expresión no cambió. Luego sus ojos comenzaron a moverse sobre la página y lentamente su cara se drenó de color. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto?, ladró, ahora mirándola fijamente. Ella le dio una sonrisa larga e indescifrable. Léelo cuidadosamente. Verás. Y con eso se dio vuelta, caminó hacia la puerta y se subió al auto. Se alejó mientras los gritos comenzaron detrás de ella. Porque ese sobre no era solo papel. Era el documento de propiedad de la empresa que acababa de adquirir la firma donde él trabajaba. Su trabajo, su orgullo, su estatus, todo ahora bajo su control. Feliz Día del Padre, papá. El auto se alejó suavemente de esa casa que una vez la hizo sentir invisible. Por primera vez en años, Alina no miró hacia atrás. Había pasado décadas buscando la aprobación de un hombre que nunca se la daría. Pero ahora las tornas habían cambiado. Su teléfono comenzó a vibrar con mensajes. La familia estaba entrando en pánico, tratando de entender qué había hecho, por qué se había ido tan repentinamente y qué significaba ese papel. Pero ya no le importaba. Había tomado lo que necesitaba de ellos, el poder de mantenerse sola, de alejarse de todo lo que una vez pensó que necesitaba. Ya no era la chica que siempre ignoraban. Ya no era la hija que pensaron que podían controlar o despedir. Era su propia persona ahora, libre de las cadenas de sus expectativas. Y cuando se miró en el espejo, vio a alguien que había luchado por su lugar en el mundo. Alguien que no necesitaba mirar atrás para saber que había ganado. Esta historia nos enseña que a veces, el mejor venganza no es hacerle daño a alguien, es demostrarles lo equivocados que estuvieron sobre ti. Alina no necesitaba gritar para ser escuchada. Su éxito habló por sí solo. ¿Qué opinas? ¿Crees que Alina hizo lo correcto? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Déjame tus comentarios abajo porque me encanta leer sus historias. Y si esta historia te tocó el corazón como a mí, dale like y suscríbete para más historias increíbles que te van a hacer reflexionar. Nos vemos en el próximo video.